de lo que significa preservar la paz. Y este es un pueblo de héroes. ¡Vivan nuestros héroes y mártires! ¡Gloria eterna a los héroes de la patria! Nota sobre la sesión de trabajo del Consejo de Defensa Nacional. En cumplimiento de las actividades previstas para el Día de la Defensa y con el objetivo de incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal, este sábado se reunió el Consejo de Defensa Nacional para analizar y aprobar los planes y medidas del paso al estado de guerra como parte de la preparación del país bajo la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo. El general de Ejército Raúl Castro Ruz se mantuvo al tanto del desarrollo de la actividad, la que calificó como una buena y eficiente reunión. Y a propósito, Cuba reforzó este sábado la estrategia de la guerra de todo el pueblo durante el Día Nacional de la Defensa. En la región operativa occidental se realizaron ejercicios territoriales que pusieron a prueba la preparación y coordinación de las fuerzas y la población. La historia de Cuba está marcada por la voluntad irrenunciable de luchar por su soberanía y ello se garantiza en la actualidad con la adecuada preparación del pueblo y los componentes armados. Así se corroboró durante el Día Nacional de la Defensa en las provincias de Villa Clara, Camagüey, Artemisa y Pinar del Río. Las acciones del Día Nacional de la Defensa en la provincia de Las Tunas estuvieron dirigidas a la preparación de los órganos de dirección y mando, combatientes de la reserva, las milicias de tropas territoriales y otros elementos que integran la defensa de nuestro país. 32 militares muertos en Caracas y la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos han disparado la alarma definitiva en La Habana. La noticia que sacude los cimientos de la isla hoy no solo es un reporte de bajas en el extranjero, es el inicio de una transformación radical y peligrosa en tu vida cotidiana. El régimen ha activado los planes de paso al estado de guerra. No es una metáfora ni una consigna vacía de los años 80. El Consejo de Defensa Nacional se ha reunido de urgencia para desempolvar la doctrina de la guerra de todo el pueblo, una maquinaria diseñada para convertir a cada ciudadano en un engranaje militar, justo cuando el país se cae a pedazos por el hambre y los apagones. Piensa por un momento en lo que esto significa mientras caminas por calles oscuras, donde ahora, además de la escasez, te acecha la sombra de un reclutamiento forzoso. Hola, bienvenidos a Cuba Total. Soy tu amiga de siempre, Alejandra Lucía. Quédate conmigo hasta el final porque hoy vamos a analizar lo que ocurre detrás de esta decisión, los riesgos reales para los jóvenes cubanos y cómo esta narrativa de guerra busca, en realidad, sepultar el descontento social bajo el peso de las botas militares. La noticia en su forma más cruda es esta. Tras la caída de Maduro y la muerte de esos 32 uniformados cubanos en Venezuela, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha ordenado la movilización de estructuras de defensa territorial. Pero aquí está la fractura inmediata, la contradicción que hiere la vista. Mientras el noticiero habla de ejercicios de defensa, emboscadas y colocación de minas, tú sabes que la verdadera guerra en Cuba no es contra un invasor extranjero, sino contra el plato de comida vacío y los 18 horas de apagón diario. Es una locura pensar que con un déficit de 1.800 megavatios, la prioridad estatal se gasta el poco combustible que queda en mover camiones militares y tanques oxidados. Esta es la historia de una madre en Santiago de Cuba que hoy no duerme. No porque tema una invasión, sino porque su hijo de 20 años ha sido citado bajo disposición combativa en la unidad 1573. Traducir los datos oficiales a la realidad humana es ver familias desesperadas tratando de conseguir un certificado médico falso por 5.000 pesos para salvar a sus hijos de una movilización que nadie entiende. Vamos a realizar una investigación de lo que está pasando. El primer acto de este drama es el fenómeno de la doctrina militar reactivada. Jurídicamente, la Asamblea Nacional no ha declarado el estado de guerra formal, pero en la práctica han activado el mecanismo de las milicias de tropas territoriales y los consejos de defensa municipales. Esto significa que los sábados de descanso se han terminado para miles de trabajadores estatales. Ahora, en lugar de buscar comida, se les obliga a asistir a entrenamientos armados y patrullas comunitarias. El régimen utiliza el miedo a Donald Trump y su retórica endurecida para justificar este despliegue. Pero miremos el efecto dominó. La pérdida del petróleo venezolano, que representaba el 70% del consumo nacional, significa que el colapso energético es total. Sin Maduro, ya no hay subsidio, y la respuesta del gobierno no es abrir la economía, sino militarizarla. Si antes los apagones eran de 15 horas, ahora prepárate para 20 o más, porque las pocas reservas de combustible se están desviando para la logística de las Fuerzas Armadas. Ahora una pregunta de reflexión. ¿Por qué el gobierno hace esto ahora? La respuesta no está en la defensa nacional, sino en el control social.
Un pueblo movilizado bajo disciplina militar y toque de queda es un pueblo que no puede protestar por hambre. El arte de la incertidumbre que maneja el régimen es magistral. No te dicen cuánto tiempo durará la movilización ni qué pasó realmente con esos 32 militares en Caracas. El vacío de información se llena con propaganda, pero hay huecos que no pueden tapar. ¿Dónde está el dinero que se supone se invirtió en la recuperación energética? ¿Por qué se siguen construyendo hoteles mientras se pide al pueblo que se prepare para morir en una trinchera? La realidad es que el reclutamiento está golpeando a los más vulnerables. Jóvenes de 16 a 30 años están siendo identificados a través de las listas de los comités de defensa de la revolución y las bases de datos del Ministerio del Interior. Este sistema de control no es nuevo, pero su aplicación actual es desesperada. El Consejo de Defensa Nacional ha aprobado medidas que reactivan estructuras de los años 80 que muchos creían enterradas. Estamos hablando de un despliegue que prioriza reservistas, jóvenes de la Unión de Jóvenes Comunistas y trabajadores de empresas estatales. No es un reclutamiento universal todavía, pero es una movilización focalizada en batallones de apoyo para defensa territorial y vigilancia. En las provincias costeras, la tensión es máxima. Se habla de entrenamientos para la instalación de minas y preparación de emboscadas. Pero imagina por un segundo el desgaste físico de un cubano que apenas ha comido, que lleva noches sin dormir por el calor y los mosquitos debido a los apagones, y que ahora debe cargar un fusil viejo bajo el sol. La capacidad de resistencia del cuerpo humano tiene un límite, y el régimen parece ignorarlo en su afán de cohesión política. El proceso de notificación es una red de cerco. Los presidentes de los comités de defensa de la revolución están entregando citaciones físicas casa por casa. Si te niegas, las consecuencias son devastadoras. El decreto 103 de 2024 y el Código Penal establecen multas que van desde los 5.000 hasta los 7.000 cuotas de pesos cubanos. Pero el dinero es lo de menos. El verdadero peligro es la cárcel. Eludir las obligaciones militares puede costarte de 6 meses a 1 año de prisión. Y si eres reservista y abandonas tu unidad en esta situación excepcional, la pena sube hasta los 5 años. Esto ha generado un pánico palpable en provincias como Cienfuegos y Santiago de Cuba, donde las madres se organizan en grupos de mensajería para alertar sobre la llegada de los oficiales de reclutamiento. Es un clima de persecución donde el enemigo no viene de afuera, sino que viste el uniforme de quien te exige sacrificio, mientras ellos no sacrifican nada. Para las familias, la situación es una angustia indescriptible. Muchos padres están recurriendo a estrategias que recuerdan los peores momentos del periodo especial. El uso de certificados médicos por enfermedades crónicas como asma o hipertensión se han disparado. Algunos pagan sobornos de hasta 5.000 para que un médico firme un documento que exima a su hijo de la movilización. Otros optan por el ocultamiento, enviando a los jóvenes a casa de parientes en zonas rurales intrincadas o pidiéndole que no salgan a la calle y apaguen sus teléfonos celulares para evitar el rastreo del Ministerio del Interior. Es una vida de fugitivos dentro de su propio país. La presión colectiva también se siente en los centros de trabajo, donde la ausencia a los ejercicios de los sábados puede significar el despido inmediato o la pérdida de las magras raciones de comida que a veces se distribuyen. Los riesgos físicos para los jóvenes en disposición combativa son alarmantes. Desde el año 2019 se han documentado al menos 78 muertes de reclutas en unidades militares por supuestos accidentes, golpes de calor o negligencia médica. Imagina enviar a un joven con asma o hipertensión a realizar ejercicios de emboscada bajo el sol abrasador. Los riesgos físicos para los jóvenes en disposición combativa son alarmantes. Desde el año 2019 se han documentado al menos 78 muertes de reclutas en unidades militares por supuestos accidentes, golpes de calor o negligencia médica. Imagina enviar a un joven con asma o hipertensión a realizar ejercicios de emboscada bajo el sol abrasador, con una dieta de apenas arroz y frijoles aguados. El impacto psicológico ya se nota. Estamos viendo casos de estrés postraumático antes de que suene el primer disparo. Pesadillas, irritabilidad, hipervigilancia. Jóvenes que saltan ante el ruido de un motor porque piensan que es el camión que viene a recogerlos. La familia está recurriendo a medidas desesperadas, desde sobornos a médicos para obtener certificados de incapacidad, hasta esconder a sus hijos en zonas rurales o intentar salidas ilegales del país, incluso con riesgo que implica el mar o los coyotes. El impacto en la salud mental es un tema del que poco se habla, pero que está destruyendo hogares. Los especialistas observan señales claras de trauma en aquellos que han tenido que pasar por estos entrenamientos o que viven bajo la amenaza constante de ser llamados. El insomnio, la pérdida de interés en cualquier actividad que no sea la de supervivencia básica y un sentimiento de culpa paralizante por no poder proteger a sus seres queridos está definiendo a una generación. En los más jóvenes, de 16 a 18 años, se reporta incluso regresiones emocionales y conductas de aislamiento social. La guerra de todo el pueblo se está convirtiendo en la peor pesadilla. Mientras tanto, el colapso económico se acelera sin frenos.
La pérdida del petróleo de Venezuela no solo significa oscuridad, significa parálisis. Sin combustible, el transporte público, que ya era precario, ha desaparecido en muchas localidades. Las ambulancias no tienen cómo moverse y la distribución de los pocos alimentos de la canasta básica se retrasa semanas. La retórica de guerra sirve para justificar que lo poco que hay se entregue primero a las unidades militares. Es un racionamiento militarizado que condena al civil común al mercado negro, donde los precios son inalcanzables para un salario promedio de $20 mensuales. Esta es la verdadera cara de la crisis, un Estado que se prepara para una invasión que no llega, mientras deja morir de hambre y falta de medicinas a su propia población. Pero ahora te pregunto a ti, que me escuchas desde tu barrio o desde el exilio con el corazón apretado, ¿cuál ha sido tu experiencia con estas situaciones? ¿Conoces a alguien que haya sido movilizado en estas últimas horas? ¿Crees que hay alguna salida para este ciclo de militarización y escasez? ¿O sientes que el régimen está usando esta guerra ficticia para ocultar su propio fracaso? Cuéntame tu historia en los comentarios, te leo atentamente, porque cada testimonio es una pieza de la verdad que intentan ocultarnos. Si este análisis te ha parecido valioso y quieres que sigamos arrojando luz sobre la realidad cubana, la mejor forma de apoyar este espacio es suscribiéndote y activando esa campanita. Tu apoyo es fundamental para que el mundo sepa lo que está pasando dentro de la isla. Y si conoces a alguien, especialmente a una madre o un joven que esté pasando por este temor, no dudes en compartir este video. La información es nuestra y es nuestra mejor defensa ante la oscuridad y el miedo. Recuerda que soy tu amiga de siempre, Alejandra Lucía. Gracias por estar siempre ahí. Cuídense mucho, mi gente.